Vamos entonces a mirar Bereshit capítulo 33, versículo 16. Estamos en un contexto en el que se encuentran Jacob y Esaú. Y de ese esperado encuentro vemos por un lado que hay la promesa por parte de Esaú de vengarse de Jacob. Y está la lucha intensa que tiene Jacob por sobrevivir y por eso divide su campamento en tres, para que si atacan de uno de los campamentos se salve algo, ¿no? Y quede por lo menos descendencia. Entonces, ese es el contexto de lo que nos encontramos. Y pues se postra, Jacob lo reconoce como señor a Esaú y Esaú pues no procede violentamente como era su deseo interno y luego se separan. Y entonces dice, ese día Esaú regresó a Seir, el lugar donde suele estar. En algunas versiones nos colocan el contexto, el lugar donde suele estar, solo, regresó solo, ¿sí? ¿De dónde viene la idea de que él regresó solo? Acuérdense que Esaú tenía un ejército de 400 hombres listos para la guerra. Entonces, el Rashi nos empieza a analizar este versículo y nos dice lo siguiente. Entonces, Esaú regresó ese mismo día a su camino. Esaú solo prosiguió su camino, pero los 400 hombres que lo acompañaban se fueron escabullendo uno por uno, abandonándolo. ¿Cuándo fue que el santo bendito él lo recompensó por dejar a Esaú? En tiempos de David, cuando éste derrotó a los amalequinos. Como se declara al respecto, no escapó ni uno de ellos, salvo 400 jóvenes que cabalgaban en camello. Bien, ese es el comentario que hace Rashi. ¿De dónde saca Rashi la idea de que a Esaú lo dejaron solo sus 400 hombres? No solamente que lo dejaron solo, sino que lo dejaron uno a uno como de manera que no se diera cuenta Esaú. Ese es el punto que entramos a mirar en este momento. ¿Qué obligó a Rashi a concluir en el plano literal? Los 400 hombres de Esaú se escabulleron. ¿Y qué importancia tiene que se hayan escabullido uno a uno? Si leemos normal, no vamos a caer en cuenta de este detalle, pero Rashi nos hace caer en cuenta que eso sucedió específicamente en este momento. A Rashi le inquietaba cómo pudo Esaú regresar a su casa en paz, sin concretar su intención de dañar a Jacob. Rashi, la narración toda nos viene explicando que además que era un personaje agresivo, que había asesinado, que estaba lleno de rencor, que se había jurado que le iba a hacer daño a su hermano Jacob, Esaú tenía todo listo y preparado para hacerle daño, para atentar contra Jacob. Pero entonces, ¿por qué sucedió lo que sucedió? ¿Por qué no lo agredió? Esa es la pregunta que se hace Rashi. Si bien vemos que Esaú estaba temporalmente emocionado por la posternación al suelo de Jacob y que hasta lo besó, ciertamente, esto no era representativo de los verdaderos sentimientos de Esaú hacia él, como enfatiza Rashi, una de dos. A, no fue sincero, o B, fue solo una nada característica ráfaga temporal del amor fraternal que lo atacó de un momento a otro a Esaú. ¿Cómo pudo ser posible que Esaú, que juró matar a su hermano y se había acercado a él con un ejército de 400 hombres, regresara ese día, regresara en paz? Seguro que, plantea Rashi, tan pronto sus emociones se disipen, Esaú habría retornado a su ataque previo. Es decir, de tan pronto se calmara las aguas de la emoción, él seguramente iba a volver a lo mismo, volver a la cólera y al odio que le traía a su hermano y terminaría agrediéndolo. Entonces Rashi responde a esto. 400 hombres se escabulleron. ¿Por qué Rashi introduce esta idea
dentro del análisis. O sea, que las emociones de Esab sí se disiparon muy rápidamente y pronto quiso dañar a Jacob, pero sencillamente no podía hacerlo. ¿Por qué no lo podía hacer? Porque que su hermano Jacob estaba frente a él y el contexto nos muestra que de un momento a otro Esab se vio solo, se vio sin su gente. Por eso es que Rashi nos lleva a este pasaje que está en la Gadá. 400 hombres que tenía Esab lo abandonaron, se fueron uno a uno. Entonces, cuando Esab recupera nuevamente su estado normal de venganza, se encuentra que está solo. ¿Por qué sucedió esto? Muy pronto quiso dañar a Jacob, pero sencillamente no podía hacerlo porque su ejército lo había abandonado. Esto no lo sabíamos de ninguna manera, si no es porque aparece en la Torah oral y Rashi rescata este punto de la Torah oral, no hubiéramos caído en ese. Para acentuar más este punto, Rashi escribe que se escabulleron uno a uno, es decir, se fueron disimuladamente, intentando evitar que Esab notara su partida. Ahora bien, si Esab ya no quería dañar a Jacob, ¿por qué precisaría escabullirse su ejército? Ciertamente ellos serían despedidos al no ser más necesarios, pero Esab en ningún momento los despide, Esab los mantiene ahí con él. De aquí entonces vemos que los hombres de Esab estaban plenamente enterados de la intención de su jefe. Ellos sabían que su jefe iba a matar a Jacob. La explosión emocional de Esab no los engañó, pues sabían que pasaría pronto y ellos sabían muy bien, bueno, este ahorita lo abraza, se quiere mucho, etcétera, se le pasa la emoción y vuelve a su plan inicial, que es matar a Jacob. ¿Por qué tuvieron los hombres un cambio de actitud y no quisieron pelear por Esab contra Jacob? Esto puede sonar sorprendente, porque además se supone que ellos llevaban las de ganar. Jacob solamente tenía tres campamentos dispersos, no eran de ninguna manera gente preparada como guerreros, no podían darle batalla real al ejército de Sab, que estaba preparado y había combatido y sabía cómo matar. Entonces, ¿por qué es que ellos se van diciendo como, bueno, ya esto no es conmigo, me hago el bobo y me voy saliendo de a poquitos y lo dejaron a Esab metido en esa? Esto se resuelve mirando el versículo 8 de Bereshit 33. Voy a leerles el versículo 8:33. Dice, Esab dijo, ¿para qué tienes todo este campamento que encontré? Él dijo, para hallar gracia en los ojos de mi Señor. Bien. Al versículo 8, Rashi le hace un análisis previo. ¿Para qué tienes todo este campamento? Y entonces Rashi analiza. Esta frase significa, ¿quiénes son los que forman todo el campamento que encontré, el cual te pertenece? Conforme al sentido simple de la frase, Esab se refiere a los que le condujeron el obsequio, pero acuérdense que él había mandado un obsequio con ese campamento, pero según su exégesis midrashica, el campamento, esta interpretación agádica es necesaria para la explicación, para explicar la aparente incongruencia de llamar campamento a un puñado de siervos. Campamento implica un grupo considerable de personas, lo analiza Mizrahi. Según su exégesis medrásica, el campamento al cual Esab se refería estaba formado por grupos de ángeles con los que se había topado en el camino, quienes empujaron a él y a sus hombres. Unos ángeles le preguntaron, ¿de quiénes son ustedes? Los hombres de Esab le respondieron, de Esab. Entonces los ángeles se dijeron entre sí, golpéenlo, golpéenlo. Los hombres de Esab le dijeron, déjenlo en paz, él es hijo de Isaac. Pero los ángeles no hicieron caso de esto. Luego les dijeron, es nieto de Abraham, pero ni aun así hicieron caso. Finalmente, cuando les dijeron, es hermano de Jacob, los ángeles respondieron, si es así, entonces ustedes son de los nuestros. Entonces, el campamento con que se encontró Esab
¿sí? Y era mucho más de los pocos siervos que tenía Jacob. Y entonces ese campamento, para ser campamento realmente, debía ser algo, una congregación grande. Dice la Haggadah, esa congregación grande a la cual se refiere en ese versículo como campamento, esa congregación no es nada más ni nada menos que una legión de ángeles que los hostigan y los aprietan y les preguntan, ¿ustedes por qué quieren atacar, en palabras mías, a Jacob? ¿Quién es él? O sea, ¿quién es Esab? Ah, no, él es el hijo de Abraham, ¿sí? De Isaac. Y luego le responden ellos, no, no importa que sea el hijo de Isaac. Entonces, ¿quién es este tipo? Y le vuelven a responder los 400 hombres. Dice, no, es que Esab es el hijo, es nieto de Abraham. Ah, no nos importa quién es este hombre. Y entonces nuevamente le dicen, él es el hermano de Jacob. Ah, bueno, siendo así, entonces ustedes están de nuestro lado. Pero en otras palabras, si entienden ustedes la importancia de Jacob, entonces estarán de nuestro lado y si no, tendrán problema con nosotros. Debido a ese apretón, es que los hombres de Sab vienen ya predispuestos a no entrar en batalla. Y ellos saben, el temor de ellos era el ejército de ángeles que había ahí. Entonces toman la decisión de, bueno, esto no es conmigo, allá se están abrazando, saquemos el cuerpo y se van. Esa es entonces la alusión acerca de este versículo que trae Rashi a memoria y por eso es que en el análisis de Rashi aparece aquí en la última parte la pregunta. ¿Cuándo los recompensó por esto el santo bendito sea él? ¿A quién? A los 400 que sacaron el cuerpo. Y se responde Rashi, en los días de David, como se dice en Primera de Samuel 30:17, en referencia a un ataque que hizo contra los amalecitas descendientes de Sab, algo que iba a suceder mucho tiempo después, y entonces nos da la luz de la recompensa por haberse salido del problema de no atacar a Jacob, implica que Dios recompensa a aquel que le sigue y dice, y no escapó ninguno de ellos, de quienes, de los amalecitas que se enfrentaron al rey David, excepto 400 jóvenes que montaban en camellos. Si no se conoce el contexto de lo que nos está explicando Rashi hoy en este versículo de la Torá, Bereshit 33:16. ¿Cómo hago para dejar de grabar?